El viento de noviembre golpeaba las contraventanas de mi pequeña casa en Pontevedra, con esa fuerza que solo conocen quienes hemos vivido toda la vida junto al mar. Eran las 6 de la mañana del jueves y ya llevaba una hora despierta, mirando el techo de mi habitación, mientras escuchaba las olas romperse contra las rocas del puerto. Hacía 3 años que Rafael no estaba para acompañarme en esas madrugadas largas, y por más que tratara de acostumbrarme, el silencio de la casa aún me resultaba extraño. Pero ese día era diferente. Era día de Acción de Gracias, y, aunque en España no lo celebráramos tradicionalmente, mi hijo Cristóbal había decidido adoptar esa costumbre desde que se casó con Laura. Ella había vivido varios años en Estados Unidos por trabajo y, según me contaba mi hijo, le parecía una tradición hermosa para reunir a la familia y dar gracias por todo lo bueno del año. A mí, la verdad, me daba igual el motivo. Cualquier excusa era buena para ver a mi hijo y pasar tiempo con él. Me levanté de la cama despacio, sintiendo cómo mis rodillas protestaban después de tantos años de trabajo en la pescadería del pueblo. Mis pies descalzos tocaron las baldosas frías del suelo y caminé hasta la ventana para abrir las cortinas. El cielo estaba gris, cargado de nubes que amenazaban lluvia, pero no me importó. Tenía el corazón lleno de expectativa. Cristóbal me había llamado la semana anterior, emocionado. Mamá, este año vamos a hacer algo especial. Laura ha preparado un pavo entero, como en las películas americanas, y he invitado a los tíos Manolo y Carmen, a la prima Rocío con su marido Gonzalo, y también a doña Esperanza, la vecina de al lado. Va a ser una fiesta preciosa. Su voz sonaba tan feliz por teléfono que no pude evitar sonreír. Desde que se había casado con Laura hacía 2 años, lo veía menos. No porque no me quisiera, sino porque ella siempre tenía planes, compromisos, viajes de trabajo. Al principio pensé que era normal. Una pareja joven necesitaba su espacio. Pero con el tiempo empecé a notar que Laura me miraba de una forma extraña, como si yo fuera un estorbo en la vida perfecta que había construido con mi hijo. Pero ese día no quería pensar en esas cosas. Era un día para estar en familia, para dar gracias, como decía ella. Me dirigí a la cocina y puse la cafetera al fuego. Mientras esperaba a que hirviera el agua, miré por la ventana hacia el pequeño huerto que Rafael y yo habíamos plantado hacía tantos años. Los tomates ya no estaban, pero quedaban algunas manzanas en el manzano que él había puesto cerca de la valla. Para que tengas siempre algo dulce cerca, me había dicho entonces, con esa sonrisa suya que me enamoraba cada día. Las manzanas, claro. Decidí hacer mi famosa tarta de manzana. Era la receta de mi madre, Esperanza Vázquez, que a su vez la había aprendido de mi abuela Remedios. Una tarta sencilla, pero con el secreto de la canela y el toque de brandy que la hacía especial. Cristóbal la adoraba desde pequeño y siempre me la pedía en ocasiones importantes. Salí al huerto con una cesta pequeña, envuelta en mi bata de franela azul. El aire fresco me llenó los pulmones y por un momento me sentí joven otra vez. Elegí las manzanas más bonitas, las que estaban en su punto justo de maduración. Mientras las recogía, recordé todas las veces que había hecho esa tarta para Cristóbal cuando era niño, para sus cumpleaños, cuando aprobaba los exámenes, cuando se sentía triste por alguna pelea con los amigos del colegio. Mamá, tu tarta cura todos los males, me decía entonces, abrazándome fuerte, y yo me derretía, porque después de todo, para eso estaban las madres, para curar los males de sus hijos, para ser ese lugar seguro al que siempre podían volver. De vuelta en la cocina, me puse el delantal que Rafael me había regalado en nuestro último aniversario. Tenía bordadas unas flores pequeñas y las palabras «la mejor cocinera del mundo». Él siempre exageraba, pero me gustaba que me viera así. Empecé a pelar las manzanas con cuidado, cortándolas en láminas finas, como me había enseñado mi madre. El proceso de cocinar siempre me tranquilizaba. Había algo meditativo en mezclar los ingredientes, en ver cómo la masa tomaba forma, en sentir el aroma que llenaba toda la casa. Mientras batía los huevos con el azúcar, pensé en la conversación que había tenido con doña Mercedes, mi vecina de enfrente, el día anterior. Dolores, ten cuidado con esa nuera tuya, me había dicho mientras colgábamos la ropa en el tendedero. El otro día la vi en el mercado y cuando Amparo le preguntó por ti, puso una cara, como si le hubieran preguntado por una cucaracha.
Yo traté de quitarle importancia. Mercedes, no digas esas cosas. Laura es buena chica, solo que viene de otro mundo. Es normal que le cueste adaptarse a nuestras costumbres. Pero por dentro, sus palabras me habían dolido, porque había algo de verdad en ellas. Había notado cómo Laura cambiaba de tema cuando yo hablaba de mi juventud, de mis recuerdos con Rafael, de la vida en el pueblo, como si mis historias la aburrieran o, peor aún, la avergonzaran. La tarta ya estaba en el horno cuando decidí ir a arreglarme. Quería estar guapa para la ocasión. Me di un baño largo, con esas sales que me había regalado mi prima Rocío por mi cumpleaños, y me lavé el pelo con cuidado. Tenía el cabello completamente blanco desde los 50 años, pero aún lo conservaba abundante y brillante. Rafael siempre decía que parecía una corona de plata. Elegí mi vestido azul marino, el que me había comprado para la boda de Cristóbal. Era elegante pero no ostentoso, perfecto para una ocasión como esa. Me puse las perlas que habían sido de mi madre y un poco de colorete en las mejillas. Cuando me miré en el espejo, me gustó lo que vi. Una mujer de 60 años que había vivido, que había amado, que había luchado y que aún tenía mucho que dar. Pero entonces, cuando fui a ponerme los dientes postizos, pasó lo impensable. Los había tenido que usar desde los 55 años, después de que una infección me obligara a extraer varias piezas dentales. No me avergonzaba. Era algo normal a mi edad. Y Rafael siempre me decía que mi sonrisa seguía siendo la más bonita del mundo. Pero esa mañana, cuando traté de colocármelos, noté que algo no estaba bien. El gancho de metal que sujetaba la prótesis superior se había roto, completamente roto. Traté de arreglarlo con pegamento, con alambre fino, con todo lo que tenía en casa, pero era imposible. La pieza se movía, se caía. No había manera de que se mantuviera en su lugar. Miré el reloj. Eran las 4 de la tarde. La comida era a las 5:30 y ya no tenía tiempo de ir al dentista, aunque hubiera estado abierto un jueves por la tarde. El corazón se me aceleró. No podía presentarme así, sin dientes, delante de toda la familia. Laura ya me miraba raro en las mejores circunstancias. No quería ni imaginar lo que pensaría si me veía así. Traté de convencerme de que no se notaría mucho si mantenía la boca cerrada, si hablaba poco, si sonreía sin abrir los labios, pero sabía que era imposible. En una comida familiar, hablar y sonreír era inevitable. Me senté en el borde de la cama y, por primera vez en mucho tiempo, me eché a llorar. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de frustración, de impotencia, de esa sensación de que el mundo se confabulaba contra mí en el peor momento posible. ¿Qué voy a hacer, Rafael?, susurré, mirando su foto en la mesita de noche. ¿Cómo me presento así delante de todos? Pero su sonrisa en la fotografía parecía decirme lo mismo que me había dicho tantas veces en vida. Dolores, tú eres mucho más que tu apariencia. Tú eres tu corazón, tu alma, todo el amor que has dado. Eso es lo que la gente ve cuando te mira de verdad. Tomé aire profundo, me sequé las lágrimas y decidí que no iba a dejar que unos dientes rotos arruinaran el día. Era mi hijo, mi familia. Si no me aceptaban como era, con mis defectos y mis limitaciones, entonces no merecían mi preocupación. Terminé de arreglarme, recogí la tarta que ya se había enfriado y salí de casa con la cabeza alta. El viento había amainado y hasta parecía que las nubes se abrían un poco, dejando pasar algunos rayos de sol. El camino hasta la casa de Cristóbal era corto, apenas 10 minutos andando por las calles empedradas del pueblo. Saludé a don Antonio, que regaba las plantas en su balcón, y a Carmela, que volvía de comprar el pan. Todos me conocían desde siempre y me sonreían con cariño. Cuando llegué a la puerta de la casa de mi hijo, una casa nueva que habían comprado en las afueras del pueblo, con jardín y terraza, respiré hondo. Podía escuchar voces y risas desde dentro. La familia ya estaba reunida. Toqué el timbre y esperé. Cuando Cristóbal abrió la puerta, su cara se iluminó. «Mamá, qué guapa estás». Me abrazó fuerte y me besó en las mejillas, y por un momento todos mis miedos se desvanecieron. «Hijo mío, feliz día de Acción de Gracias», le dije, tratando de no abrir mucho la boca. «Te he traído tu tarta favorita, la tarta de la abuela Esperanza. Laura, ven a ver lo que ha traído mamá». Laura apareció desde el fondo del pasillo
elegante con un vestido negro y el cabello perfectamente peinado. Me saludó con 2 besos en las mejillas, pero noté cierta frialdad en su gesto. «Hola, Dolores. Qué detalle que hayas traído postre. Aunque ya tengo preparado un tiramisú que me enseñó a hacer mi madre». Su comentario me dolió un poco, pero traté de no darle importancia. «Bueno, así tendremos para elegir», respondí con una sonrisa cerrada. Entramos al salón, que estaba bellamente decorado. Laura había puesto una mesa larga con mantel beige, platos dorados, copas de cristal y centros de flores otoñales. Todo muy elegante, muy perfecto. Los invitados ya estaban allí. Mis cuñados Manolo y Carmen, mi prima Rocío con su marido Gonzalo y doña Esperanza, la vecina anciana que vivía sola y que Cristóbal había tenido el detalle de invitar. Todos me saludaron con cariño. Carmen me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Estás preciosa, Dolores. Ese vestido te sienta de maravilla». Me senté en la silla que Cristóbal había reservado para mí, justo enfrente de Laura. La mesa estaba espectacular. Había un pavo enorme en el centro, puré de patatas, verduras asadas, salsa de arándanos que Laura había pedido especialmente a un amigo que vivía en Madrid, y vino tinto de la Ribera del Duero. «Bueno, antes de empezar», dijo Cristóbal levantando su copa, «quiero dar las gracias por tener a toda la familia reunida aquí. Este año ha sido difícil para todos, pero estamos juntos, y eso es lo que importa». Todos brindamos. Yo levanté mi copa tratando de sonreír sin abrir mucho los labios, pero doña Esperanza, que estaba a mi lado, me miró con curiosidad. «Dolores, ¿te encuentras bien? Te veo un poco diferente hoy». El corazón me dio un vuelco. Si doña Esperanza, que tenía 85 años, se había dado cuenta, era imposible que el resto no lo notara. «Estoy bien, Esperanza. Solo un poco cansada», murmuré, tratando de hablar sin abrir mucho la boca. Pero Laura, que había estado observándome desde el otro lado de la mesa, con esa mirada suya tan penetrante, de repente sonrió. No era una sonrisa amable, sino algo diferente, algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. «Dolores», me dijo con voz melosa pero con un brillo extraño en los ojos, «¿no vas a sonreír para la foto familiar? Cristóbal quiere que nos hagamos una antes de cenar». Las palabras de Laura cayeron sobre mí como una losa. Una foto familiar. Justo lo que más temía en ese momento. Sentí cómo la sangre se me subía a las mejillas y traté de mantener la compostura, pero mis manos empezaron a temblar ligeramente sobre la servilleta. «Sí, mamá», se sumó Cristóbal con entusiasmo, sacando su teléfono móvil. «Laura tiene razón. Es nuestro primer día de acción de gracias en la casa nueva. Tenemos que inmortalizar el momento». Doña Esperanza aplaudió con sus manos pequeñas y arrugadas. «Qué buena idea. Hace tanto que no me hago una foto bonita. Dolores, ven, pongámonos juntas». Somos las 2 veteranas de la mesa. Todos empezaron a moverse, reorganizando las sillas, hablando sobre dónde colocarse mejor para que la luz de la ventana nos favoreciera. Carmen se retocaba el pintalabios, Manolo se ajustaba la corbata, Rocío y Gonzalo se tomaban de la mano sonriendo. El ambiente era festivo, alegre, lleno de esa calidez que solo tienen las reuniones familiares. Pero yo me quedé clavada en mi silla, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. «Mamá, ¿vienes?», me preguntó Cristóbal, acercándose a mí con la mano extendida. Su sonrisa era tan genuina, tan llena de amor, que me dolió el alma, porque sabía que cuando me viera sin dientes, esa sonrisa se transformaría en preocupación, en lástima, o peor aún, en vergüenza. «Yo no me encuentro muy bien para fotos hoy, hijo», murmuré, tratando de sonar natural. «Mejor haceos vosotros. Yo os hago la foto». Laura, que había estado observando toda la escena con esa mirada suya tan calculadora, se acercó a mí con pasos lentos, se sentó en la silla que estaba justo a mi lado y me puso una mano en el brazo. Su gesto parecía amable, pero había algo en sus ojos que me puso nerviosa. «Dolores», me dijo con voz suave pero firme, «no puedes quedarte fuera de la foto. Eres parte de la familia». Además, añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «estoy segura de que estás preciosa. No tienes de qué preocuparte». Sus palabras sonaban comprensivas, pero había algo en su tono, una especie de insistencia, que me hizo sospechar que sabía exactamente por qué yo no quería aparecer en la foto.
como si hubiera notado mi problema y estuviera disfrutando con mi incomodidad. De verdad, Laura, prefiero no salir, insistí, tratando de mantener la voz firme. Ya sabéis que no me gustan las fotos. Pero entonces doña Esperanza, con esa inocencia que a veces tienen las personas mayores, se levantó de su silla y se acercó a mí. Ay, Dolores, no seas tonta. Si estás guapísima hoy. Ese vestido te sienta como un guante. Me tomó del brazo con sus manos pequeñas pero sorprendentemente fuertes. Anda, ven. Nos ponemos las dos en el centro, que somos las reinas de la casa. No pude negarme. Doña Esperanza había sido muy amable conmigo desde que enviudé, siempre preguntando por mi salud, trayéndome caldos cuando me resfriaba, acompañándome a misa los domingos cuando me sentía sola. No podía decepcionarla. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas. Cristóbal ya había preparado su teléfono y estaba buscando el mejor ángulo. Todos se colocaron alrededor de la mesa. Manolo y Carmen a un lado, Rocío y Gonzalo al otro, doña Esperanza y yo en el centro, y Laura justo detrás de mí, con sus manos apoyadas en el respaldo de mi silla. Perfecto, dijo Cristóbal desde detrás del teléfono. Ahora todos sonreíd. 1, 2. En ese momento, como si el tiempo se hubiera ralentizado, sentí la respiración de Laura en mi oído. Sus labios se acercaron tanto que casi me rozaron la piel, y me susurró algo que me heló la sangre. Vamos, Dolores, muéstranos esa sonrisa tan hermosa que tienes hoy. Su voz tenía un matiz cruel, burlón, que confirmó mis peores sospechas. Sabía lo de mis dientes. No sé cómo, pero lo sabía. Y estaba disfrutando con mi tortura. 3, gritó Cristóbal. No tuve opción. Sonreí. El flash del teléfono me cegó por un momento, pero pude ver las reacciones en las caras de todos. Doña Esperanza me apretó el brazo cariñosamente, sin darle importancia. Carmen y Manolo sonrieron sin notar nada extraño. Pero Rocío me miró con sorpresa. Gonzalo apartó la vista incómodo. Y Cristóbal, mi pobre Cristóbal, bajó lentamente el teléfono con una expresión de confusión y preocupación. «Mamá», me dijo acercándose, «¿qué te ha pasado en los dientes?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se clavaron en mí y sentí cómo el rubor me subía por el cuello hasta las mejillas. Era el momento que más había temido y estaba sucediendo delante de toda la familia. «Se me han roto esta mañana», conseguí articular, tratando de mantener la dignidad. «La prótesis se ha estropeado y no he podido arreglarla a tiempo». «Oh, Dolores», exclamó Carmen con genuina preocupación. «¿Por qué no nos has dicho nada? Podríamos haber buscado un dentista de urgencias o...». «No pasa nada», la interrumpí, agradecida por su preocupación. «Son cosas que pasan. No quería estropear la comida por una tontería». Manolo asintió comprensivo. «Tienes razón, Dolores. Estas cosas nunca eligen buen momento para romperse. A mí se me averió el coche justo el día de la boda de mi hermana». Rocío se acercó y me dio un beso en la mejilla. «Tranquila, tía Dolores. Aquí estamos todos en familia. Nadie te va a juzgar por algo así». Sus palabras me consolaron, pero entonces escuché algo que me partió el corazón. Una risa, baja, discreta, pero inconfundiblemente burlona. Era Laura. Se había alejado un poco del grupo, fingiendo ordenar algunos platos en la mesa, pero yo podía ver cómo sus hombros se movían ligeramente y cómo trataba de reprimir una sonrisa. Se estaba riendo. De mí, en mi momento más vulnerable, se estaba riendo. Cristóbal, que estaba revisando la foto en su teléfono, no se había dado cuenta. Estaba demasiado preocupado por mí. «Mamá, podemos repetir la foto si quieres», me dijo con dulzura. «O mejor, olvidémonos de las fotos y vamos a cenar. Lo importante es estar juntos». Su bondad me emocionó tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Ese era mi hijo, el niño cariñoso que había criado con tanto amor, el hombre bueno en el que se había convertido. Si él no me juzgaba, si su amor era incondicional, ¿qué importaba lo que pensara nadie más? Pero Laura no había terminado. Se acercó a nosotros con una sonrisa que parecía comprensiva, pero que yo ya había aprendido a descifrar. «Pobrecita Dolores», dijo con voz melosa. «Qué mala suerte. Pero bueno, supongo que a nuestra edad estas cosas son normales, ¿verdad?». La frase cayó como una puñalada. «A nuestra edad», como si yo fuera una anciana decrépita.
como si mis 60 años me convirtieran en alguien que ya no tenía derecho a la dignidad. Laura, la reprendió Cristóbal suavemente. Mamá no es tan mayor, y además, esto puede pasarle a cualquiera. Pero Laura siguió con su actuación. Por supuesto, cariño, no me malinterpretes. Solo digo que Dolores no debe sentirse avergonzada. Al contrario, debe sentirse cómoda aquí, en casa, donde todos la queremos tal como es. Sus palabras eran perfectas en la superficie, pero yo podía percibir el veneno que había debajo. Era una maestra en el arte de la crueldad sutil, de herir con frases que parecían amables. Nos sentamos a cenar y traté de concentrarme en la comida, en las conversaciones, en cualquier cosa que me distrajera de la humillación que sentía. Doña Esperanza me contaba anécdotas de su juventud. Carmen me preguntaba por mi huerto. Manolo hablaba de los cambios en el pueblo. Todos trataban de incluirme, de hacerme sentir cómoda, pero Laura seguía ahí, con esa sonrisita suya, observándome cada vez que trataba de comer, cada vez que hablaba, cada vez que intentaba participar en la conversación. Y yo, por más que me esforzara, no podía evitar sentirme cohibida, torpe, fuera de lugar. Cuando llegó el momento de servir el postre, Cristóbal se levantó entusiasmado. «La tarta de mamá», anunció. «Esta es la tarta más famosa del pueblo, la receta secreta de la familia». Se dirigió hacia donde había dejado mi tarta, pero Laura se le adelantó. «Espera, cariño, creo que deberíamos probar primero el tiramisú. Está recién hecho y se puede estropear si esperamos mucho». Se volvió hacia mí con esa sonrisa falsa. «Tu tarta puede esperar, ¿verdad, Dolores? Seguro que está deliciosa, pero el tiramisú es más sofisticado». La palabra sofisticado me dolió como un latigazo. Era su forma de decir que mi tarta era simple, casera, inferior, de decir que yo era simple, casera, inferior. Cristóbal pareció dudar por un momento, mirándome a mí y luego a Laura. Pude ver el conflicto en sus ojos. No quería herir mis sentimientos, pero tampoco quería contrariar a su esposa. «Bueno», dijo finalmente, «podemos probar los dos postres. Así tenemos más variedad». Laura cortó su tiramisú con ceremonia, sirviéndolo en platitos pequeños con decoración elaborada. Cuando llegó mi turno de cortar la tarta, me di cuenta de que mis manos temblaban ligeramente, no por nervios, sino por rabia, por esa rabia sorda que se acumula cuando alguien te hace sentir pequeña, insignificante, molesta. Corté mi tarta tratando de mantener la compostura, pero cuando la serví, noté que algunos trozos se habían desmoronado un poco. No era perfecto como el tiramisú de Laura, con sus capas precisas y su presentación impecable. «Está buenísima, Dolores», exclamó doña Esperanza después del primer bocado. «Me recuerda a la tarta que hacía mi madre cuando yo era pequeña». Carmen y Rocío también me felicitaron, y hasta Gonzalo, que no era muy hablador, me dijo que estaba deliciosa. Cristóbal cerró los ojos mientras la comía, con esa expresión de felicidad que ponía desde niño cuando probaba algo que le gustaba mucho. «Está increíble, mamá, como siempre». Pero entonces Laura, después de probar un pequeño bocado, dejó el tenedor en el plato con un gesto delicado. «Está muy dulce para mi gusto», comentó con aire casual. «Supongo que las recetas tradicionales usaban más azúcar, porque la gente trabajaba más físicamente y necesitaba más energía». Me miró directamente a los ojos. «Claro que las personas de cierta edad suelen perder un poco el sentido del gusto, ¿verdad? Por eso a veces se pasan con el azúcar o la sal». Esta vez el golpe fue directo. No había ambigüedad en sus palabras. Me estaba llamando vieja. Me estaba diciendo que mi cocina ya no era buena, que mis sentidos ya no funcionaban bien. El comedor se quedó en silencio. Carmen miró a Manolo con los ojos muy abiertos. Rocío dejó el tenedor y miró a Laura con expresión de incredulidad. Doña Esperanza, que no había oído bien el comentario, siguió comiendo alegremente. Cristóbal parecía paralizado, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar de boca de su esposa. «Laura», dijo finalmente, con voz muy baja pero clara. Eso ha estado fuera de lugar, pero Laura, lejos de disculparse, dobló la apuesta. «¿Qué? Solo estoy diciendo la verdad. Es un hecho científico que con la edad se pierde sensibilidad gustativa. No es un insulto, es biología». Se encogió de hombros con falsa inocencia. «Además, Dolores sabe que aquí puede hablar con confianza. Somos familia, ¿no? Familia.
Esa palabra, que debería ser sinónimo de amor y protección, sonaba horrible en sus labios. La estaba usando como escudo para justificar su crueldad. Me levanté lentamente de la mesa. Sentía cómo todas las emociones que había estado conteniendo durante horas pugnaban por salir. La vergüenza, la humillación, la rabia, la tristeza, pero también algo más. Algo que hacía años que no sentía con tanta fuerza. Dignidad. Tienes razón, Laura, dije con voz tranquila pero firme. Somos familia, y en una familia de verdad, cuando alguien tiene un problema, los demás lo arropan, lo protegen, lo hacen sentir querido y valorado. Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos. En una familia de verdad, no se aprovechan de la vulnerabilidad de alguien para hacerlo sentir pequeño. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Laura me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que yo, la suegra sumisa y callada, me hubiera atrevido a plantarle cara. Cristóbal tenía la boca ligeramente abierta, sorprendido por mi reacción. Los demás invitados parecían no saber dónde meterse, pero yo no había terminado. Durante estos 2 años, continué con voz cada vez más firme. He tratado de entenderte, Laura. He pensado que quizás venías de un mundo diferente, con otras costumbres, otras formas de relacionarse. He justificado tus comentarios, tus miradas, tus silencios. Tomé aire profundo, sintiendo cómo la fuerza me crecía desde el pecho. Pero hoy me has mostrado quién eres realmente. Laura recuperó la compostura rápidamente, como buena manipuladora que era. Su expresión cambió a una de sorpresa herida, de víctima incomprendida. Dolores, no sé de qué hablas, dijo con voz temblorosa, llevándose una mano al pecho como si mis palabras la hubieran apuñalado. Yo solo estaba tratando de hacerte sentir cómoda, de que no te sintieras avergonzada por tu situación. Miró a Cristóbal con ojos suplicantes. Cariño, tu madre me está malinterpretando completamente. Era una actriz consumada. En segundos había conseguido cambiar el papel. Ya no era la cruel que me había estado torturando toda la tarde, sino la nuera incomprendida que solo trataba de ser amable. Cristóbal se levantó de su silla, claramente confundido y angustiado. Mamá, Laura, por favor, es día de Acción de Gracias. No podemos pelearnos así. No nos estamos peleando, hijo, le dije con suavidad, pero sin apartar la mirada de Laura. Solo estoy poniendo las cosas en su lugar. Me volví hacia ella. ¿Sabes qué, Laura? Tienes razón en algunas cosas. Sí soy mayor que tú. Sí tengo arrugas, canas, y hoy se me han roto los dientes postizos. ¿Pero sabes qué más soy? Laura no respondió, pero pude ver cómo apretaba los puños sobre la mesa. Soy la mujer que trabajó durante 30 años en una pescadería para sacar adelante a su hijo cuando su padre murió en un accidente. Soy la mujer que se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno antes de irse a trabajar y que llegaba a casa a las 8 de la noche y aún tenía fuerzas para ayudar con los deberes. Mi voz se fue haciendo más potente, más segura. Soy la mujer que se quedó despierta noches enteras cuando Cristóbal tuvo neumonía, la que vendió las joyas de su boda para pagar la universidad, la que nunca, nunca le hizo sentir que era una carga. Doña Esperanza me tomó de la mano por debajo de la mesa y me la apretó con fuerza. Era su forma de decirme que me apoyaba, que siguiera hablando. Y sí, continué. Tal vez mi tarta sea demasiado dulce para tu paladar refinado. Tal vez mis historias te aburran. Tal vez mi forma de vestir no sea lo suficientemente elegante para ti. Pero esa tarta la hice con las manzanas del árbol que plantó mi marido, con la receta que me enseñó mi madre, con el amor de 3 generaciones de mujeres que han cuidado de sus familias. Carmen tenía los ojos llenos de lágrimas, y Rocío asentía vigorosamente con cada palabra que yo decía. Incluso Manolo y Gonzalo, que normalmente eran hombres de pocas palabras, me miraban con respeto y admiración. Pero lo que más me importaba era la expresión de Cristóbal. En sus ojos veía orgullo, orgullo de su madre, la mujer que lo había criado, que había luchado por él, que ahora se defendía con una dignidad que él recordaba pero que hacía tiempo no veía. Laura, sin embargo, no estaba dispuesta a darse por vencida. Se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla se tambaleara. «¡Esto es ridículo!», exclamó con voz aguda.
Estoy tratando de ser amable con una mujer que se presenta en mi casa sin dientes, con una tarta que sabe a azúcar puro, y encima tengo que aguantar que me eche un sermón sobre su vida. Se volvió hacia Cristóbal con los ojos brillantes de rabia. ¿Vas a permitir que tu madre me hable así en nuestra propia casa? La máscara había caído completamente. Ya no fingía ser la nuera comprensiva. Ahora mostraba su verdadero rostro. Una mujer egoísta, cruel, incapaz de tolerar que alguien le plantara cara. Cristóbal se quedó paralizado entre las dos mujeres más importantes de su vida. Pude ver el conflicto en su cara, la angustia de tener que elegir. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Doña Esperanza, que había permanecido callada durante todo el intercambio, se levantó lentamente de su silla. A pesar de sus 85 años, se irguió con una dignidad que llenó toda la habitación. Niña, le dijo a Laura con voz firme pero serena, tengo 85 años y he visto muchas cosas en mi vida. He visto guerras, hambre, familias que se rompen y familias que se reconstruyen. Y te voy a decir una cosa, la verdadera elegancia no está en los platos dorados ni en los postres sofisticados. Laura la miró con sorpresa, como si no pudiera creer que esa anciana se estuviera metiendo en la discusión. La verdadera elegancia, continuó doña Esperanza, está en cómo tratas a las personas que no te pueden dar nada a cambio, en cómo cuidas a los que son vulnerables, en cómo honras a los que han venido antes que tú. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Dolores ha criado a un hijo maravilloso. Ha sido un pilar en este pueblo durante décadas. Ha dado amor sin condiciones toda su vida. Y tú, con toda tu juventud y tu belleza, no tienes ni una pizca de la clase que ella tiene en el dedo meñique. Carmen no pudo contenerse más y empezó a aplaudir. Rocío se unió inmediatamente, luego Manolo, luego Gonzalo. En pocos segundos, toda la mesa estaba aplaudiendo, excepto Laura, que permanecía de pie con la cara roja de humillación y rabia. Pero lo más importante de todo fue lo que hizo Cristóbal. Se acercó a mí, me puso las manos en las mejillas con esa ternura que tenía desde niño, y me dijo, mamá, perdóname, debería haber visto lo que estaba pasando, debería haberte protegido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado, pero hoy más que nunca. Me besó en la frente y luego se volvió hacia Laura. Laura, creo que debes disculparte con mi madre. La expresión de Laura cambió de la rabia a la incredulidad total. ¿Disculparme? ¿Yo? Cristóbal, tu madre me ha humillado delante de toda la familia. No, le dijo mi hijo con una firmeza que no le había oído nunca. Mi madre se ha defendido de tus ataques. Y francamente, ya era hora. Laura lo miró como si hubiera visto un fantasma. Era evidente que no esperaba que Cristóbal se pusiera de mi lado. Había calculado mal. Había pensado que podría aislarme, convertirme en el problema, hacer que mi hijo eligiera entre nosotras. Pero se había equivocado. Si eso es lo que piensas, le dijo con voz helada, entonces tal vez debería irme. Era su último recurso, la amenaza del abandono, la clásica manipulación de, si no me das la razón, me voy y te quedas solo. Pero Cristóbal ya no era el hombre inseguro que se dejaba manipular. Si crees que irte es la solución, le respondió con calma, entonces adelante. Pero antes quiero que sepas algo. Mi madre siempre será mi madre. Estará en mi vida para siempre. Y cualquier mujer que esté conmigo tendrá que respetarla y quererla, porque forma parte de quien soy yo. Laura se quedó allí de pie, temblando de rabia, dándose cuenta de que su estrategia había fracasado completamente. Miró alrededor de la mesa, buscando algún apoyo, alguna cara amigable, pero solo encontró miradas de desaprobación. Esto no va a quedar así, murmuró entre dientes. Y no voy a tolerar que me humillen en mi propia casa. Esta no es solo tu casa, le recordó Cristóbal. Es nuestra casa. Y en nuestra casa, mi madre siempre será bienvenida. Laura nos miró a todos una última vez con ojos llenos de odio y salió del comedor dando un portazo. Pocos segundos después oímos cómo se cerraba de un golpe la puerta del dormitorio. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso ni incómodo, sino liberador, como cuando se rompe una cadena que llevabas tanto tiempo que ya ni te dabas cuenta de su peso. Doña Esperanza fue la primera en hablar. Bueno, dijo con una sonrisa traviesa, creo que ahora podemos disfrutar de la cena como Dios manda. Todos se echaron a reír.
Una risa nerviosa al principio, pero que se fue haciendo más genuina, más liberada. Carmen me abrazó fuerte, Rocío me besó las mejillas, Manolo me palmoteó el hombro con cariño, pero el momento más hermoso fue cuando Cristóbal se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Mamá, me dijo con voz emocionada, quiero que sepas que todo lo que has dicho es verdad, todo lo que has hecho por mí, todo lo que has sacrificado. No hay forma de pagártelo. Y siento mucho no haber visto antes cómo te trataba Laura. Hijo mío, le respondí apretándole la mano. A veces el amor nos ciega. Es normal. Lo importante es que ahora lo ves. ¿Me perdonas? No hay nada que perdonar. Eres mi hijo, mi vida entera. Solo quiero que seas feliz. Lo soy, me dijo sonriendo. Más ahora que he recuperado a mi madre valiente, volvimos a sentarnos alrededor de la mesa, esta vez con un ambiente completamente diferente. Doña Esperanza contó anécdotas divertidas de su juventud. Carmen y Rocío se pusieron a planear una excursión familiar para el próximo fin de semana. Manolo y Gonzalo hablaron de fútbol. Era como si hubiéramos quitado una nube negra que llevaba tiempo ensombreciendo nuestras reuniones, y mi tarta, la tarta demasiado dulce, se acabó hasta la última miga, porque estaba hecha con amor, y el amor siempre sabe bien. Cuando llegó la hora de irme, Cristóbal insistió en acompañarme hasta casa. Caminamos en silencio por las calles empedradas del pueblo, bajo un cielo que ya mostraba las primeras estrellas. Mamá, me dijo cuando llegamos a mi puerta, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo has encontrado esa fuerza? ¿Cómo has sabido qué decir? Sonreí, pensando en Rafael, en mi madre, en todas las mujeres de mi familia que habían luchado antes que yo. Hijo, a veces uno tiene que tocar fondo para recordar quién es realmente. Hoy me he sentido humillada, pequeña, invisible, pero entonces he recordado todo lo que he vivido, todo lo que he superado, todo lo que soy. Le acaricié la mejilla y me he dado cuenta de que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerme sentir menos de lo que valgo. Cristóbal me abrazó fuerte, como cuando era pequeño y tenía miedo de las tormentas. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi amor, siempre. Cuando entré en casa y cerré la puerta tras de mí, me quedé un momento en la entrada, respirando el aroma familiar de mi hogar. Luego me acerqué a la foto de Rafael en la mesita del salón. ¿Has visto eso, viejo? Le dije sonriendo. Tu esposa aún tiene garras. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente, absolutamente orgullosa de mí misma. Desperté al día siguiente con una sensación extraña. Al principio no supe identificar qué era, hasta que me di cuenta, por primera vez en meses, había dormido profundamente, sin pesadillas, sin despertarme a medianoche, preocupándome por cosas que no podía controlar. Era como si hubiera liberado un peso que llevaba cargando tanto tiempo que ya ni recordaba cómo era vivir sin él. Me levanté más temprano de lo habitual y me dirigí al espejo del baño. Allí estaba yo, Dolores Jiménez, 60 años, pelo blanco como la espuma del mar, arrugas que contaban la historia de una vida vivida intensamente. Y sí, sin dientes postizos, pero por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. No era una mujer derrotada, era una superviviente. Mientras me preparaba el café, sonó el teléfono. Era Cristóbal. Buenos días, mamá. ¿Has dormido bien? Como un bebé, hijo. ¿Y tú qué tal? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Bueno, Laura se fue anoche. Se fue a casa de su hermana en Madrid. Dice que necesita pensar. No sentí la satisfacción que había esperado. En lugar de eso, sentí una pizca de tristeza por mi hijo, porque sabía que a pesar de todo, él quería a esa mujer. ¿Cómo estás tú?, le pregunté, confundido, triste, pero también aliviado de alguna manera. Suspiró profundamente. Mamá, tengo que decirte algo. Anoche, después de que Laura se fuera, me quedé pensando en muchas cosas, en cómo han sido estos 2 años, en conversaciones que tuve con ella sobre ti, en comentarios que me hizo y que yo dejé pasar. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de comentarios? Cosas como que deberías considerar mudarte a una residencia porque vivir sola no era seguro para alguien de tu edad, o que tal vez deberías vender la casa porque era demasiado grande para ti, o que mis visitas tan frecuentes no eran normales, que un hombre casado debería pasar más tiempo con su esposa que con su madre.
Cada palabra me dolía, pero no por mí, sino por él, por cómo Laura había estado manipulándolo lentamente, apartándolo de mí. Hijo, espera, déjame terminar. También me dijo que cuando tuviéramos hijos, no quería que los llenara de costumbres anticuadas como me había hecho contigo, que era importante que los niños se criaran con mentalidad moderna, no con ideas de pueblo. El silencio se alargó entre nosotros. Yo no sabía qué decir. Era peor de lo que había imaginado. ¿Por qué no me defendiste entonces? Le pregunté finalmente, con más curiosidad que reproche. Porque su voz se quebró un poco, porque tenía miedo de perderte a ti también. Papá ya se había ido, y pensé que si no hacía feliz a Laura, si no le daba lo que quería, me quedaría completamente solo. Creía que si cedía un poco, si te veía menos, si dejaba que ella llevara la voz cantante en la familia, todo se arreglaría. Pero no se arregló, solo empeoró. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Mi pobre hijo, tan perdido, tan manipulado. Cristóbal, escúchame bien. Tú nunca, nunca estarás solo mientras yo esté viva. Pase lo que pase con Laura, pase lo que pase en tu vida, siempre tendrás un hogar conmigo. Pero también quiero que sepas una cosa. Si de verdad amas a esa mujer, si crees que puede cambiar, yo no seré un obstáculo. ¿Cómo puedes decir eso después de lo que te hizo ayer? Porque te amo, hijo. Y el amor a veces significa tragarse el orgullo y hacer sacrificios. Si Laura es tu felicidad, encontraremos la manera de convivir. No, mamá, no. Ayer me di cuenta de algo que debería haber visto hace mucho tiempo. Una mujer que de verdad me ame no puede odiar a la persona que más me quiere en el mundo. Una mujer que sea buena para mí no puede tratar de alejarme de ti, porque tú eres parte de quien soy. Sus palabras me llenaron de orgullo. Había recuperado a mi hijo, pero más que eso, él había recuperado su propia dignidad. ¿Vendrás a comer hoy?, le pregunté. ¿Puedo? Esta es tu casa, Cristóbal. Siempre lo será. Después de colgar, decidí ir al centro del pueblo a arreglar el tema de mis dientes postizos. El dentista, don Aurelio, tenía la consulta cerrada los viernes, pero vivía justo encima y me conocía de toda la vida. Cuando le expliqué lo que había pasado, se ofreció a verme inmediatamente. Doloritas, me dijo mientras examinaba la prótesis rota. Esto tiene fácil arreglo. En 1 hora te la tengo como nueva. Mientras esperaba me quedé sentada en la plaza del pueblo, viendo pasar la vida. Doña Mercedes se acercó a saludarme. Dolores, ¿qué tal ayer? ¿Cómo fue la comida con la nuera? Por un momento dudé si contarle todo o no, pero entonces pensé, ¿por qué esconderlo? No había hecho nada malo. Al contrario, había defendido mi dignidad. Pues mira, Mercedes, fue revelador. Le conté toda la historia, desde los dientes rotos hasta la confrontación final. Mercedes me escuchó con los ojos como platos, asintiendo de vez en cuando, susurrando, ¡ay, Dios mío!, en los momentos más dramáticos. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Dolores, me dijo finalmente, toda la vida te he conocido como una mujer buena, trabajadora, cariñosa, pero ayer te convertiste en algo más, en una mujer valiente. Sus palabras me emocionaron, porque tenía razón. Durante años había sido la mujer que aguantaba, que cedía, que trataba de no molestar, pero ayer había encontrado una parte de mí que creía perdida. Cuando don Aurelio me entregó los dientes arreglados, me los puse inmediatamente. Mi sonrisa había vuelto, pero ya no era igual que antes. Era una sonrisa que había pasado por la prueba del fuego y había salido más fuerte. De camino a casa, me crucé con Carmen, mi cuñada. ¡Dolores!, me gritó desde el otro lado de la calle. Cruzó corriendo, esquivando coches, con una sonrisa enorme. «¡Estás preciosa! Los dientes te quedan perfectos». Me abrazó fuerte y me susurró al oído. «Ayer estuviste magnífica. Manolo no ha parado de hablar de ti. Dice que fue el mejor espectáculo que ha visto en años». Me reí. No era mi intención dar espectáculo, pero lo diste, y fue necesario. Esa mujer llevaba demasiado tiempo pasándose de la raya. Me tomó de las manos. «Dolores, quiero que sepas que Cristóbal es afortunado de tenerte, y nosotros también. Eres el corazón de esta familia». Cuando llegué a casa, me puse a cocinar. Decidí hacer la comida favorita de Cristóbal desde pequeño, cocido gallego con grelos y chorizo. Una comida contundente, de esas que abrazan el alma y te recuerdan de dónde vienes. Mientras pelaba verduras, sonó otra vez el teléfono. Esta vez era Rocío.
Tía Dolores, tienes que contármelo todo otra vez. Gonzalo no se lo cree. Dice que su tía, la mujer más educada y diplomática del mundo, no puede haber hecho temblar a una niña de 30 años. Me reí. Dile a tu marido que esta tía tiene más de una sorpresa guardada. Ay, tía, estoy tan orgullosa de ti. Toda mi vida te he admirado por tu paciencia, por tu bondad, por cómo sacaste adelante a Cristóbal. Pero ayer me demostraste que también tienes carácter, y me parece perfecto. A las 2 en punto llegó Cristóbal. Traía los ojos un poco enrojecidos, como si hubiera llorado, pero también una expresión más relajada de la que había tenido en meses. Huele increíble aquí dentro, me dijo besándome la mejilla. Cocido gallego, como cuando eras pequeño, como cuando era feliz, añadió con una sonrisa triste. Nos sentamos a la mesa de mi pequeña cocina, la misma mesa donde había desayunado durante la infancia, donde había hecho los deberes, donde Rafael y yo habíamos planeado nuestro futuro. Era mucho más sencilla que la mesa elegante de ayer, con su mantel de flores descolorido y sus sillas desparejas, pero tenía algo que la otra no tenía: historia, amor, hogar. Mamá, me dijo Cristóbal después del primer bocado, he estado pensando en lo que dijiste ayer, sobre las 3 generaciones de mujeres que han cuidado de sus familias, ¿sí? Quiero que me cuentes más sobre la abuela Esperanza y la bisabuela Remedios. Quiero conocer esas historias, esas recetas, esas tradiciones. Laura me hizo pensar que eran cosas anticuadas, pero me di cuenta de que son mi herencia. Son quien soy. Me emocioné tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Por supuesto, hijo, te contaré todo lo que sé. Y así pasamos la tarde. Le conté cómo mi abuela Remedios había criado a 8 hijos prácticamente sola, porque mi bisabuelo trabajaba en el mar y pasaba meses fuera. Le hablé de cómo mi madre Esperanza había mantenido unida a la familia durante la guerra civil, escondiendo comida, cuidando heridos, siendo el pilar de fuerza cuando todo se derrumbaba. Le enseñé las recetas escritas a mano en cuadernos amarillentos, con anotaciones en los márgenes. Más sal, menos tiempo al fuego, esto mejor con patatas nuevas. Le mostré fotografías viejas donde aparecían todas esas mujeres fuertes que habían venido antes que yo. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, me dijo mientras miraba una foto de mi madre, con él de bebé en brazos. ¿Qué? Que ahora entiendo de dónde viene mi fuerza. No solo de ti, sino de toda esta línea de mujeres extraordinarias. Me miró con ojos brillantes. Y entiendo también por qué ayer pudiste hacer lo que hiciste, porque llevas dentro la fortaleza de todas ellas. Tenía razón. Ayer, cuando Laura me atacó, no había estado sola. Había tenido conmigo el espíritu de mi madre, que nunca se había dejado humillar por nadie, el espíritu de mi abuela, que había criado a sus hijos con dignidad y orgullo, el espíritu de todas las mujeres de mi familia que habían luchado para llegar hasta aquí. Cristóbal, le dije tomándole la mano, prométeme una cosa, lo que quieras. Pase lo que pase con Laura, pase lo que pase en tu vida, nunca olvides de dónde vienes, nunca te avergüences de tus raíces, de tu familia, de las historias que te han hecho ser quien eres, porque esas historias son tu fortaleza. Te lo prometo, mamá. Te lo prometo por la memoria de papá, de la abuela, de la bisabuela, y por ti. Esa noche, cuando Cristóbal se fue, me quedé sentada en la cocina mirando las fotografías que habíamos estado viendo. En una de ellas aparecíamos Rafael y yo el día de nuestra boda, jóvenes y llenos de sueños. En otra, yo con Cristóbal recién nacido, cansada pero radiante. En otra más, toda la familia reunida en una Navidad, cuando mi madre aún vivía. Cada fotografía contaba una historia. Historias de amor, de pérdida, de lucha, de supervivencia. Historias de mujeres que no se habían rendido nunca, que habían encontrado formas de seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Y me di cuenta de algo. Yo era parte de esa cadena inquebrantable. Ayer no había sido solo Dolores Jiménez defendiéndose de los ataques de una nuera cruel. Había sido la continuación de una historia que empezó mucho antes que yo y que seguiría mucho después. Sonreí, con mis dientes perfectamente arreglados, con mi corazón lleno de paz, y susurré: gracias, Rafael. Gracias, mamá. Gracias, abuela. Ayer me ayudasteis a recordar quién soy. 3 semanas después del Día de Acción de Gracias,
Mientras regaba las plantas de mi pequeño balcón en una mañana soleada de diciembre, vi un coche familiar aparcar frente a mi casa. Era el coche de Cristóbal, pero había alguien más dentro. Laura había vuelto. No sentí el nudo en el estómago que habría esperado. No sentí miedo ni ansiedad, solo una especie de curiosidad tranquila. Había cambiado tanto en esas 3 semanas que ya nada podía tocarme como antes. Cristóbal salió primero y me saludó con la mano. Laura salió después, más lentamente, con la cabeza baja. Se dirigieron hacia mi puerta y yo bajé a recibirlos. «Hola, mamá», me dijo Cristóbal besándome la mejilla. Parecía nervioso. «Laura quiere hablar contigo». Miré a mi nuera. Se veía diferente, más pequeña, de alguna manera. Llevaba menos maquillaje del habitual y tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien en días. «Hola, Dolores», me dijo con voz muy baja, sin levantar la vista. «Hola, Laura. Pasad, por favor». Los invité a sentarse en mi pequeño salón. Preparé café para los 3 y me senté frente a ellos. El silencio se alargó incómodamente hasta que Laura tomó aire profundamente y finalmente habló. «Dolores, he venido a pedirte perdón». Sus palabras me sorprendieron, no por su contenido, sino por su tono. No había rastro de la arrogancia o la falsedad de antes. Sonaba genuinamente arrepentida. «He pasado estas 3 semanas en Madrid, en casa de mi hermana Patricia. Al principio estaba furiosa. Furiosa contigo, con Cristóbal, con toda la situación». Se retorció las manos en el regazo, pero Patricia me hizo ver algunas cosas que yo no quería ver. Cristóbal me miró nervioso, pero yo le hice un gesto con la mano para que la dejara hablar. Mi hermana me preguntó por qué te odiaba tanto, y cuando traté de explicárselo, me di cuenta de que no tenía razones reales. Se le quebró un poco la voz. «Te odiaba porque representabas todo lo que yo no era». «¿A qué te refieres?», le pregunté con suavidad. «Tú eres auténtica, real, has vivido, has amado, has luchado, has construido algo sólido. Yo siempre he sido una fachada, bonita por fuera, vacía por dentro». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Mis padres se separaron cuando yo tenía 10 años. Mi madre se volvió a casar con un hombre que tenía dinero. Y desde entonces todo en mi vida ha sido sobre aparentar, sobre ser perfecta, sobre encajar en un molde que nunca me quedó bien. Me levanté y le alcancé un pañuelo. Ella lo tomó sin levantar la vista. Cuando conocí a Cristóbal, me enamoré de verdad por primera vez en mi vida, pero también me enamoré de la idea de pertenecer a una familia de verdad, con raíces, con historia. Y entonces te conocí a ti, y me di cuenta de que nunca podría competir con eso. «Laura», le dije sentándome a su lado, «nadie te pidió que compitaras, lo sé, pero yo no sabía cómo ser parte de algo sin dominarlo. En mi familia, si no eras la que mandaba, eras la que sufría. Así que traté de apartarte, de convertirte en el problema, porque era más fácil eso que admitir que yo era la que estaba perdida». Cristóbal tenía los ojos llenos de lágrimas. Era evidente que era la primera vez que escuchaba esta explicación de Laura. «El día de Acción de Gracias», continuó Laura, «cuando vi que tenías problemas con los dientes, pensé que por fin tenía una oportunidad de hacerte ver pequeña, insignificante. Era mi momento de demostrar que yo era mejor que tú». Se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, ¿cómo pude ser tan cruel? Porque estabas herida», le dije simplemente. «Las personas heridas a veces hieren a otros, pero eso no lo justifica. Y cuando tú te defendiste, cuando mostraste esa dignidad y esa fuerza, me di cuenta de que había estado atacando a alguien que era todo lo que yo quería ser. Una mujer con sustancia, con valores, con amor real para dar». El silencio volvió a llenarlo todo. Laura siguió llorando en silencio. Cristóbal me miraba esperando mi reacción, y yo sentía una mezcla extraña de compasión y tristeza. «Laura», le dije finalmente, «agradezco tu disculpa, de verdad, y entiendo que hayas estado perdida, que hayas actuado desde el dolor, pero necesito que entiendas una cosa. El daño que me hiciste fue real. Las humillaciones, los comentarios, la forma en que trataste de alejar a Cristóbal de mí, todo eso fue real y me dolió mucho. Lo sé, y lo siento tanto. Déjame terminar. Lo que necesito saber es si realmente has cambiado, o si esto es otro intento de manipulación para recuperar a mi hijo». Laura levantó la cabeza por primera vez
y me miró directamente a los ojos. No lo sé, me dijo con una honestidad que me desarmó. No sé si he cambiado para siempre. No sé si no volveré a sentir celos o inseguridad. Lo único que sé es que estos días sin Cristóbal han sido los peores de mi vida, y que si tengo una oportunidad de ser mejor, quiero tomarla. Era una respuesta imperfecta, pero era honesta, y algo en mi interior me dijo que era genuina. ¿Qué propones entonces? Laura miró a Cristóbal y luego volvió a mirarme. Quiero aprender, quiero que me enseñes a ser parte de esta familia de verdad, no como invasora, sino como estudiante. Se secó las lágrimas. Sé que suena raro, pero me gustaría conocer esas historias que le contaste a Cristóbal. Me gustaría aprender a cocinar esas recetas. Me gustaría entender de dónde venís, para entender mejor a dónde voy. Sus palabras me conmovieron, porque vi en ellas a una mujer joven que había estado perdida durante mucho tiempo y que por fin estaba pidiendo ayuda para encontrar su camino. Laura, le dije tomándole las manos, no puedo prometerte que será fácil. Hay mucha confianza que reconstruir, pero si realmente estás dispuesta a intentarlo, yo también lo estoy. De verdad, pero con condiciones, las que quieras. Primera, nada de manipulaciones. Si tienes un problema conmigo, me lo dices directamente. Segunda, respetas mi relación con Cristóbal. Es mi hijo y siempre lo será. Y tercera, tienes que ser paciente contigo misma. Cambiar de verdad lleva tiempo. Laura asintió vigorosamente. Acepto. Todo. Cristóbal, que había estado conteniendo la respiración, finalmente sonrió. ¿Esto significa que podemos intentar ser una familia de verdad? Significa, le dije, que vamos a intentarlo, pero despacio, con cuidado, construyendo paso a paso. Durante las semanas siguientes, Laura empezó a venir a mi casa regularmente. Al principio era incómodo para las dos. Ella no sabía cómo comportarse sin su máscara de perfección, y yo no sabía si podía confiar en sus intenciones, pero poco a poco algo cambió. La primera vez que le enseñé a hacer la tarta de manzana de mi madre, se le quemó. La segunda vez, se le deshizo. La tercera vez, cuando por fin le salió bien y se puso a llorar de alegría, entendí que era real. Era una mujer que nunca había tenido raíces y que estaba desesperada por crearlas. Le conté las historias de mi abuela Remedios, de mi madre Esperanza, de mi juventud con Rafael. Y ella me contó las suyas, una infancia solitaria, una madre obsesionada con las apariencias, la presión constante de ser perfecta, sin saber siquiera qué significaba eso. Dolores me dijo un día mientras amasábamos pan juntas, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo supiste que Rafael era el hombre de tu vida? Sonreí recordando, porque cuando estaba con él, podía ser completamente yo misma, con defectos, con miedos, con sueños tontos, y él me amaba no a pesar de esas cosas, sino por ellas. Laura se quedó callada un momento, amasando pensativamente. Yo nunca he sido completamente yo misma con nadie, murmuró. Nunca es tarde para empezar, le dije, pero tienes que saber quién eres primero. Fue un proceso lento. Hubo momentos de tensión, momentos en los que sus viejos hábitos reaparecían, pero también hubo pequeños milagros. La primera vez que me pidió consejo sobre algo personal, la primera vez que admitió que no sabía hacer algo, la primera vez que me abrazó espontáneamente. La verdadera prueba llegó en Nochebuena. Laura había insistido en que celebráramos en mi casa, la casa de la familia, como había empezado a llamarla. Había ayudado a preparar toda la comida tradicional, desde las empanadas hasta el pulpo a la gallega. Cuando llegaron todos los invitados, Carmen y Manolo, Rocío y Gonzalo, doña Esperanza, me emocioné ver cómo Laura los recibía, sin arrogancia, sin pretensiones, como si realmente se sintiera parte de la familia. Durante la cena, doña Esperanza, que ya tenía 86 años y a veces se confundía, le dijo a Laura, «Hija, ¿tú no eres la que se casó con el Cristóbal?» «Sí, doña Esperanza», respondió Laura pacientemente. «Ah, qué bien. Al principio no me caías muy bien», le dijo la anciana con esa franqueza que a veces tienen las personas mayores. Todos nos tensamos, esperando la reacción de Laura, pero ella se echó a reír. «A mí tampoco me caía muy bien, doña Esperanza, pero estoy trabajando en eso». Esa noche, cuando todos se habían ido y estábamos recogiendo el lido, Laura me dijo, «Dolores, hay algo que quiero darte».
Sacó un sobre de su bolso y me lo entregó. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro había una foto. Era la foto familiar del Día de Acción de Gracias, la que habíamos tomado justo antes de que todo explotara. Allí estábamos todos, sonriendo y yo sonriendo sin dientes, con mi sonrisa rota pero genuina. Pero lo que me emocionó fue lo que Laura había escrito detrás. Para Dolores, la mujer más fuerte y hermosa que conozco, gracias por enseñarme que la verdadera belleza viene de dentro. Tu sonrisa, con o sin dientes, ilumina cualquier habitación porque viene del corazón. Gracias por darme una segunda oportunidad. Con amor y respeto, Laura. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Laura, ese día pensé que podía humillarte por tener una sonrisa imperfecta, pero tú me demostraste que una sonrisa imperfecta con amor detrás vale más que 1000 sonrisas perfectas vacías. La abracé fuerte y por primera vez sentí que realmente era mi nuera. Bienvenida a la familia, le susurré al oído. Ahora, cuando miro hacia atrás a aquel día de Acción de Gracias, no veo un día de humillación. Veo el día en que recuperé mi fuerza, en que mi hijo recordó sus raíces, en que una mujer perdida empezó a encontrar su camino. A veces las crisis más dolorosas son las que nos traen las mejores transformaciones, y mi sonrisa, perfectamente reparada pero marcada por la experiencia, es ahora más auténtica que nunca, porque es la sonrisa de una mujer que se defendió, que no se rindió, que encontró en su vulnerabilidad su mayor fortaleza. Soy Dolores Jiménez, tengo 60 años, soy viuda, madre, suegra y sobre todo, sobreviviente. Y esta es mi historia de cómo un día perdí mis dientes postizos y encontré mi dignidad. Y como me enseñaron mi madre y mi abuela, una mujer con dignidad puede perder muchas cosas, pero nunca su capacidad de amar, de luchar y de seguir adelante, porque al final, eso es lo que nos hace realmente hermosas.